Bienvenidos a nuestro programa de hoy, donde hablaremos sobre Verticillium, este hongo que mata a las plantas. Muchas veces cuando hablamos de Verticillium pensamos en el olivo, y no solamente al olivo ataca este hongo, sino a 200 especies que dentro de ellas están el tomate, el girasol, la alfalfa, la frutilla, etc. Por eso los invito a que juntos nos interioricemos un poquito más qué es el Verticillium. Estos hongos son a menudo patógenos, causando los problemas de salud para las plantas que infectan y pueden ser un problema grave para la industria agrícola. Una infestación de Verticillium puede arruinar una cosecha o causar daño severo, que llevan a las pérdidas financieras significativas para un productor. Estos hongos manifiestan bajo la forma de colonias lanosas de molde que pueden ser amarillentas. La mayoría de las especies crecen en el sustrato, cubriendo el organismo que infectan con una capa delgada del molde que es difícil de quitar porque se enreda en el sistema vascular del organismo. Consecuentemente, el hongo mata a menudo sus anfitriones, cortando la fuente de líquidos y de alimentos. Los árboles y las plantas infectados por Verticillium pueden luchar por varias semanas antes de sucumbir. Las razas dispersas de Verticillium que afectan los cultivos de papa, tomate, berenjena y algodón también son patógenas en frutilla. Para interiorizarnos más sobre el Verticillium en la frutilla, visitamos en Plotier, en la provincia del Neuquén, al ingeniero Romano Camporesi de la empresa Don Antonio, y esto nos dijo. Nosotros este año tuvimos algún tipo de problema en algunas variedades acá en los campos que tenemos en Plotier. Fundamentalmente tuvimos problemas en dos variedades, una variedad que se está probando que es Benicia y variedad Camarosa. El tema de Verticillium es un problema bastante viejo, fundamentalmente provienen estas enfermedades de las zonas de donde vienen las plantas, que principalmente California. Los americanos tuvieron problema con el tema de Verticillium durante mucho tiempo, han perdido campos completos hasta que lograron encontrar la efectividad en el tema de la fumigación de los suelos, que es una cuestión muy importante. Nosotros acá en Plotier hacemos fumigación de los suelos, trabajamos con bromuro de metilo y cloropicrina, fundamentalmente para disminuir las poblaciones de estos patógenos en el suelo, porque Verticillium tiene la capacidad, ¿sí?, de permanecer a través de estructuras de resistencia durante 1, 2, 3 años en el suelo, y si uno no rota el cultivo, cosa que a veces cuesta hacerlo porque uno está desarrollando variedades, es complicado rotar, y bueno, ese es un manejo cultural que se puede hacer para disminuir la población. Una vez que el patógeno está en el suelo, los tratamientos son muy complejos porque una vez que el patógeno está y las poblaciones se pueden incrementar temporada a temporada si uno no rota, y los tratamientos terapéuticos no son muy buenos ni muy efectivos. Entonces lo fundamental es evitar tener el patógeno en el suelo y bueno, hacer una fumigación todos los años, cosa que nosotros mantenemos siempre, lo tratamos de hacer siempre, y tratar de ser lo más efectivo posible con el tema de las aplicaciones. Nosotros esta temporada fue bastante atípica acá en el valle porque tuvimos muchas precipitaciones, mucha humedad en el ambiente, y bueno, fue una primavera con días cálidos, con bastante calidez, saliendo de las temperaturas moderadas. Verticillium, nosotros sabemos que el específico de frutilla es Verticillium dahliae y que se da con condiciones de temperatura entre 21 y 25 grados, es lo que lo favorece al patógeno. Bueno, además se ve favorecido en suelos que son pesados, que tienen mal drenaje. Nosotros ese problema no lo tenemos porque tenemos suelos arenosos. Aparentemente nosotros no tenemos el patógeno. Este año empezaron a verse algunos síntomas en estas variedades que yo te cuento, y yo me dediqué, bueno, a sacar muestras de las plantas y llevarlas a diferentes laboratorios de acá de Neuquén, inclusive mandamos a Córdoba, a Mar del Plata, y ellos son los que se encargaron de hacer el diagnóstico, obviamente, con una información que yo les proveía desde acá, desde el campo, y bueno, llegamos a la conclusión de que era Verticillium. No se determinó que era Verticillium dahliae, se determinó que era el género Verticillium sp. Nosotros lo que notábamos acá en el campo era, bueno, primeramente un síntoma de decaimiento general de la planta, que es lo que dicen los libros,
las hojas basales primero se empiezan a poner cloróticas, se terminan necrosando y bueno, nosotros lo que buscábamos es, al encontrar los manchones en el campo, es hacer alguna aplicación con algún fungicida sistémico para frenar lo que provocaba en la planta un rebrote inmediato. La planta rebrotaba. Algunas no lograron rebrotar y el síntoma de necrosamiento se dio en toda la planta. Después en laboratorio nosotros comprobamos, ¿sí? También se vio a través de cortes transversales, longitudinales de las plantas, se veía el tejido adentro necrosado, que se pone de un color amarronado a rojizo, se puede tornar, que eso es el ataque cuando se ve ya en la corona. Y bueno, nosotros a través de estos tratamientos logramos frenar en algunos casos y no tuvimos problema. Tuvimos algunas muertes, algunos manchones donde las plantas murieron y tuvimos otros lugares donde las plantas lograron rebrotar y zafamos del problema. Lo importante, bueno, es tratar de detectar rápido para que no avance, porque esto se propaga muy rápido por el agua, por el viento, y acá tenemos mucho viento, la salpicadura del agua, y además por ejemplo, el movimiento de los tractores. Una vez que el patógeno está en el suelo, el movimiento del lodo, ¿sí? A través de las ruedas de los tractores, la gente que camina, el patógeno se dispersa, entonces eso es lo problemático. Nosotros lo que hacemos muy bien todos los años es el tema de buscar ser efectivos con el tema de la fumigación. Eso lo que logra es bajar bastante el inóculo en el suelo, porque lo que tiene Verticillium es esta capacidad de estar mucho tiempo, permanecer en el suelo con estructuras de resistencia, que son los famosos microesclerosios, y una vez que uno hace el trasplante, bueno, asegurarse también que cuando hace el trasplante la planta no esté infectada, no esté contaminada, porque si la planta está contaminada, el suelo estaba libre de patógeno, ya tenemos de nuevo el problema. Nosotros con la fumigación ese problema, bueno, no lo tenemos porque lo hacemos todos los años y se hace bien. Y lo importante, bueno, es bajar esa carga, ¿no?, de microesclerosios, que son esas estructuras que quedan, si quedan restos de frutilla, restos de planta de frutilla, cualquier material vegetal que quede, también queda el inóculo y permanece hasta que, bueno, encuentra condiciones de nuevo el hongo, ¿sí? Cuando empiezan a trabajar las raíces en el suelo, empiezan a liberar nutrientes, estos microesclerosios toman esos nutrientes y tienen la capacidad de generar una infección en la raíz y a través de esas infecciones penetran a los tejidos de conducción de las plantas y ahí es donde se ocasiona el problema y que por eso al obstruir todos estos sistemas de conducción, el agua, ¿sí?, con el agua se transportan las esporas del hongo y se producen todas estas obstrucciones que hacen que la planta muestre el síntoma de decaimiento y se ven las hojas caídas. En los primeros días se ve la planta volcada hasta que se empieza a poner clorótica y se termina necrosando. Ingeniero, ¿y ustedes qué le aconsejan aquí en Don Antonio a todos los clientes que ustedes tienen? ¿El cuidado cuál es? Y el cuidado más que nada, en realidad nosotros lo que podemos asegurar es que acá se trabaja con buenas normas de calidad, se hacen todas las prácticas para lograr generar una planta en el campo que esté libre de este problema. Que muchas veces productores que utilizan en una rotación la frutilla, después están haciendo, como hablábamos hoy a la mañana, que viene un productor de lechuga que rota con frutilla en invernadero, entonces asegurarse de que el suelo y que el cultivo que tuvo antes no generó y no quedó patógeno en el suelo donde vamos a poner la frutilla. ¿Cuál es el ideal de rotación que hay que hacer en la frutilla? Y lo ideal sería que si uno hace una temporada, supongamos planta en agosto, septiembre, y hace una temporada, ¿sí?, con la frutilla, muchos productores hacen una temporada dentro del invernadero, sacan la frutilla y utilizan un cultivo hortícola. Cuando sacan el cultivo hortícola, vuelven a poner la frutilla. Lo importante es no hacer todos los años frutilla sobre frutilla, sino que buscar una rotación. Esto lo puede hacer gente que se dedica y hace un cultivo, levanta el cultivo y pone frutilla o va rotando. En nuestro caso se complica porque como nos dedicamos a multiplicar hectáreas y hectáreas de frutilla, a veces es complicado porque uno tiene que estar constantemente poniendo variedades que vienen de afuera, que se prueban, entonces se nos complica a veces rotar. Ingeniero, en este momento que tenemos el clima tan disparatado, ¿no? Porque antes en lugares como ahora, que aquí en el sur, en esta época hace un frío tremendo, estamos con un día templado y en el norte del país un calor impresionante. ¿Cuál es la temperatura adecuada para que el Verticillium se desarrolle? Bueno, mirá, según lo que hemos podido leer en bibliografía, sobre todo americana y que viene de España o de otros países, tenemos varias especies de Verticillium.
Hay algunas especies de Verticillium que necesitan temperaturas más moderadas, alrededor de los 20 grados. En el caso de Verticillium daliae, lo que dice la bibliografía, que es lo que nos ataca la frutilla, se ve favorecido por una condición de temperatura de entre 21 y 25 grados. Eso es lo que dicen los libros. Nosotros acá, sobre todo si esta temperatura se da en la primavera, en primavera tenemos esas condiciones de temperatura, el hongo se ve favorecido. Además, tenés que sumarle que en primavera tengas muchos días o tengas humedad relativa alta. Acá tuvimos una temperatura, varios días de esas temperaturas que yo te estaba diciendo, y además tuvimos una primavera bastante lluviosa, donde hubo semanas, no te diría semana completa, pero 3 o 4 días hemos tenido de lluvia continua. No es común aquí. Y además nosotros tenemos un plus, si querés agregarle, en este tema de la dispersión del patógeno, que hacemos riego por aspersión. Entonces, un riego por aspersión sumado a condiciones también de viento muy comunes acá en la Patagonia hacen que el patógeno se disperse más fácil. Ya regresamos con más Patagoniando por el Mundo.